les bendiga, bienvenidos a este programa. Hablemos de teología, como siempre, gracias a Dios que estamos aquí una vez más conectados a este hermoso programa que como siempre les acompañamos todos los sábados a ustedes que están ahí pendientes de nuestra programación en Hablemos de Teología. Hoy estoy muy contenta porque iniciamos un programa un poco diferente. Gracias a Dios que tuvimos esta oportunidad hoy de iniciar este programa y ya se van a dar cuenta de qué se trata. No sin antes darles la bienvenida a todos ustedes que siempre están ahí cada sábado con nosotros, y también voy a darle la bienvenida al hermano Emanuel Patiño que hoy nos acompaña aquí en Hablemos de Teología. Así que, hermano, bienvenido, un saludo para usted en esta mañana. Bueno, un saludo también para usted y para cada una de las personas que están conectadas con nosotros. Pues quiero saludarla primeramente a usted, hermana Diana, que tuvo bien a invitarme a ser parte pues como de este espacio llamado Hablemos de Teología, ¿cierto? Y siguen el espacio. Y a quienes nos ven en las diferentes partes del mundo o están conectados en otras partes diferentes del mundo, me siento muy bendecido de parte del Señor de poder estar hoy con cada uno de ustedes y bueno, hablar de lo que nos compete, que es un poco acerca de teología y de la Biblia. Así es, precisamente este programa Hablemos de Teología, de eso se trata, de compartir la palabra del Señor a través de un lenguaje muy sencillo. Hermano Manuel, como siempre nosotros aquí en el programa hacemos una oración antes de iniciar, y pues quisiera invitarle para que me acompañe y juntos hagamos esta oración para que Dios respalde todo lo que vamos a hablar. Y de seguro que Dios hable a un corazón que está allí conectado, como usted bien lo decía, tal vez en alguna parte del mundo hay alguien conectado a esta programación, y de seguro que Dios va a tratar con el corazón de esa persona, va a tratar, va a hablar a la vida de alguien, va a enviar esa palabra exacta que alguien necesita para su corazón. Así que, hermano Manuel, quiero invitarlo para que usted inicie esta oración. Bueno, entonces oremos al Señor. Jesucristo, Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti, entendiendo, Jesús, que sin ti, Jesús, no podemos hacer nada de lo que hoy podemos hacer, entendiendo que tú eres el centro absoluto de todo lo que hablamos, de todo lo que hacemos, y te presentamos, Señor, este programa en este día, que tú seas llegando a cada uno de las personas que van a ver esta transmisión, que la están viendo, que tú seas, Jesucristo, abriendo nuestro entendimiento, usa nuestros labios, Señor, guíanos, Señor, no nos permitas alejarnos de la línea correcta de tu palabra, que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria tuya en este día, en tus manos, así lo ponemos. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar con la temática de hoy y vamos a continuar con lo que hemos venido desarrollando acerca de la inspiración que tiene la Biblia. Y por supuesto, en programas anteriores habíamos desarrollado que Dios es la fuente de inspiración de la Biblia, de su palabra. Estamos seguros de ello. Y también quise pues invitar a nuestro hermano Emanuel hoy, porque él es una persona que maneja también todo este tema bíblico. Bueno, tiene también sus redes sociales y comparte información muy interesante al respecto. Igual el hermano ahorita, si quiere, puede compartir todas las redes que maneja y dónde lo pueden seguir y todo, con el objetivo también de que de seguro quien vea ese contenido se va a edificar mucho acerca de la Biblia, acerca de la palabra del Señor. Pero hoy, entonces, quise invitarlo. De pronto alguien dirá, oye, esta hermana no le ha hecho una presentación, mejor dicho, el hermano Emanuel, teólogo de tal cosa, de tal otra. Porque finalmente yo estoy segura que por encima de muchos títulos que alguien tenga, lo más importante es que tenga la palabra del Señor, tenga la sana doctrina y tenga la presencia de Dios. El Espíritu Santo creo que es la mejor carta de presentación para nosotros. Así que
estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Quisiera, hermano Emanuel, que usted iniciara respondiéndonos una pregunta y es cómo saber que Dios inspiró la Biblia. Bueno, esta pregunta seguramente alguien la tiene o se la ha hecho de alguna forma, de alguna manera. Y pues hoy estamos aquí no para nosotros responderla, sino para que el Señor convenza a alguien en esta mañana de que Él inspiró la palabra de Dios. Así que, hermano, ¿cómo nosotros sabemos que Dios inspiró la Biblia? Listo, hermano. Entremos entonces en la temática y veámoslo en unos minutos antes de responder la pregunta. Veamos unas características muy importantes de la Biblia y es lo siguiente. Bueno, la Biblia, dentro de nuestro contexto, la Biblia literalmente dice ser la palabra de Dios. O sea, la misma Biblia afirma que es la palabra de Dios. Son pocos los libros que realmente pueden decir eso. De hecho, no hay un libro en el mundo que diga de sí mismo que es la palabra de Dios. Pero veámoslo de la siguiente manera. La Biblia representa lo que es la revelación de Dios, ¿cierto? La Biblia representa su esencia, hablando de Dios, o sea, cómo es Dios, cómo es Él. La Biblia representa su mente, cómo piensa Dios, ¿sí? Y su corazón, ¿cierto? Cómo se siente de alguna manera, si lo podríamos hacer a este lenguaje humano, cómo se siente con relación a sí mismo Dios y a su creación. De hecho, la Biblia nos da esas características de Dios. Pero no solo eso, también la Biblia nos presenta lo que es su voluntad, ¿cierto? O sea, cómo Él decide o ha decidido actuar, ¿sí? Digamos que la Biblia es singular en el aspecto de que es única en el carácter moral que nos presenta. Hay algunos otros textos en el mundo que sí nos presentan caracteres de manera moral, como los libros escritos por un filósofo reconocido en el tiempo incluso en el que Pablo estuvo vivo, como Séneca, acerca de los escritos de ética, pero también tenemos el Corán que nos presenta algunas características éticas. Sin embargo, la Biblia es única en su carácter moral, ¿sí? Y es única ¿en qué? En su confirmación de arqueología también. La arqueología, de hecho, nos ha permitido descubrir que los datos expuestos en la Biblia son datos que se pueden corroborar de manera histórica y que nos ha permitido, de hecho, los estudios arqueológicos de la antigüedad, libros como Y la Biblia tenía la razón, no sé si alguno de pronto lo habrá leído, se lo recomiendo. Es un libro de un arqueólogo que lo que hizo fue tratar de ir a verificar todas las situaciones y todas las características que la Biblia presenta a nivel arqueológico, o sea, ciudades, lugares, espacios geográficos de los cuales muchos hoy permanecen vigentes. La Biblia es única en el cumplimiento exacto de sus profecías, ¿sí? Si tú vas a la Biblia, al Antiguo Testamento, es imposible que alguien hubiera, menos de que tuviera algo que lo estuviera motivando a escribir. En el caso de nosotros, pues obviamente podemos hablar del Espíritu Santo, ¿cierto? Es el Espíritu Santo el que permitió que las profecías se escribieran. Es única en su valor histórico, o sea, hay una evidencia como tal y la evidencia en su valor histórico está en la resurrección de Cristo. Muchas personas han desmentido la resurrección de Cristo, ¿sí? Sin embargo, nadie ha podido de alguna manera confirmar que Cristo no resucitó, ¿sí? De hecho, hay muchas más personas que han terminado convirtiéndose al Señor por la resurrección de Cristo. Entre ellos está una persona que creo que es muy conocida en el mundo latino, por llamarlo de alguna manera, que es Josh McDowell, ¿cierto? Y Josh McDowell, de hecho, tiene hasta una película en una de las plataformas de video. Él inicialmente lo que quería era desacreditar la resurrección de Cristo y la veracidad de los textos bíblicos, pero a la final él entendió que la Biblia era tan real que terminó siendo un creyente, ¿sí? Y así como él, podría mencionar muchas personas que en el momento en el que se enfrentaron con el texto bíblico,
terminaron pues, en vez de siendo perseguidores, como el caso del apóstol Pablo, terminaron siendo seguidores muy fieles de lo que la Biblia nos dice. Es única en su impacto y resiliencia, o sea, la Biblia ha sido el libro más perseguido, el libro más destruido, el libro más apuñalado, el libro más desmembrado, y sin embargo hoy en día todavía tenemos la bendición de Dios de tener los textos de la Biblia. Es única en la unidad del tema. La Biblia tiene un único tema, ¿sí? Ningún libro generalmente tiene un único tema, porque generalmente las novelas y otros textos hablan de varios personajes. Dentro de la Biblia hay personajes, pero el único tema de la Biblia es Dios y el plan de salvación, ¿cierto? Y Amén. tenemos que la Biblia es única en su actualidad y difusión. La Biblia fue el primer libro impreso en Gutenberg, en la imprenta, ¿cierto? Así es. La Biblia ha sido el libro más impreso del mundo, la Biblia ha sido el libro más regalado del mundo. O sea, ¿quién de pronto en este momento podría yo decir no ha regalado una Biblia? Es muy pocas las personas que hayamos o que hayan no regalado una Biblia. La Biblia es el texto de mayor difusión, es el más traducido en el mundo, es el bestseller por excelencia, lo podríamos llamar de alguna manera. Es única en su supervivencia. Como decíamos, la Biblia ha sobrevivido siglos y siglos durante el tiempo. Hay muchos libros que se han perdido en el tiempo, que nadie los conoce. La gente habla, por ejemplo, de la Biblioteca de Alejandría. Nunca sabremos qué cantidad de libros habían allí. Pero la Biblia ha permanecido. De hecho, la Biblia tiene un mito, por llamarlo de alguna manera, o una historia, ¿cierto? Que es la carta de Filócrates a Aristeas sobre cómo se hizo luego lo que llamaremos la Septuaginta, pero creo que eso será tema de otro episodio, si acaso se dará, ¿cierto? Así es. Es única en su carácter literario. ¿Sí? O sea, la Biblia tiene una cantidad de carácter literario, y no solamente eso. De hecho, la Biblia ha sido el manual de muchas personas. ¿Para qué? Para poder estudiar y aprender a leer en ella. Si tú te vas unas generaciones atrás, podríamos decir en Colombia, cuando llegó el Evangelio de la unicidad, o sea, de que Jesucristo es el Señor y único Dios, el predicador que lo trajo empezó a enseñar a muchas de las personas. Los abuelos, muchos abuelos de aquellos que todavía están vivos, decían que aprendieron a leer en la Biblia. Entonces, el carácter literario es rico en poesía, en narrativa, en historia, es rico en, ¿cierto?, en todo lo que tenga que ver con los diferentes caracteres literarios que hay en el mundo. Entonces, yo podría abordar inicialmente con estas características de la Biblia, pero también quiero decir lo siguiente: en un mundo posmoderno como el que vivimos, donde se duda de toda la autoridad, ¿cierto? Todo el mundo Ajá. duda de si este tiene, si no tiene la autoridad. La inspiración de la Biblia no se demuestra como tal, ¿sí? No se demuestra como una fórmula matemática, sino que se argumenta con qué, con evidencias históricas, literarias y espirituales. Eh, y digámoslo así, eh, habíamos dicho que la Biblia tiene una unidad en todo lo que es la diversidad. La Biblia fue durante 1500 años por más de 40 autores, que creo que en algún momento ya habrán tocado este tema. Y Sí. la Biblia mantiene en 1500 años. O sea, estamos hablando de que hay un libro que fue diseñado por Dios, escrito y narrado durante 1500 años por 40 autores diferentes, y mantiene una narrativa coherente sobre Dios. O sea, nos está presentando el mismo Dios desde el principio hasta el fin, ¿cierto? Así es. Ahora, eh, la Biblia tiene una misma narración con respecto al pecado, la Biblia tiene una misma narración con respecto a la salvación en Cristo. Y bueno, toda esa cohesión no tiene ningún paralelo en la literatura antigua, ¿sí? Y si ustedes quieren de pronto un poco ahondar, corroborar un poco mejor este tema, ustedes pueden buscar algunos textos escritos por una persona muy conocida de apellido Bruce, y el texto es si ellos son resilientes, ¿cierto? Es un texto del 2003.
hablamos de las profecías cumplidas. Entonces hablamos de Isaías 53, por ejemplo, para los judíos Isaías 53 es el cumplimiento no de que iba a venir Cristo, Jesús, sino de que era la nación de Israel. Nosotros hoy por medio del Espíritu entendemos que Isaías 53 está hablando del siervo sufriente y ese siervo sufriente es Dios manifestado en carne. El Amén. Salmo 22, por ejemplo, anticipa detalles de la crucifixión. En el tiempo de David no existía la crucifixión, eso fue una fórmula romana inventada en el tiempo más romano, ¿cierto? Pero David habla acerca de me oraron las manos, me hicieron esto y lo otro, ¿cierto? Ningún otro texto religioso se expone con tanto riesgo de ser verificable como la Biblia. Entonces tenemos incluso el testimonio de Jesús. Jesús, que es un hombre histórico, tenemos algunos testimonios, como por ejemplo Flavio Josefo, un escritor de antigüedades de los judíos, que citó exactamente a Jesús. Eh, entonces, él habla acerca de este tema y él habla sobre el testimonio que el mismo Jesús existía y Jesús dijo y confirmó la escritura como la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver por allá en Juan 10:35, ¿cierto? Y en Mateo 5, el verso 17 en adelante. Entonces, la fe cristiana descansa realmente en su autoridad. Y tenemos una evidencia transformadora también. Y es que no existe un libro en el mundo que haya transformado más vidas y las haya cambiado sociológicamente, las haya cambiado académicamente. No existe un libro que haya generado reformas sociales y en derechos humanos como es la Biblia. Precisamente, hermano, ya que usted menciona esta parte, bueno, usted ha hecho algunos apuntes acerca de la siguiente pregunta, y es que, bueno, estas preguntas también yo las formulo porque me las han hecho a mí. Uno se ha encontrado con gente que le comparte de la palabra del Señor y se encuentra uno como con estas preguntas. Entonces, coméntenos cuál es esa diferencia, digamos a nivel general, cuál es esa diferencia de la Biblia frente a otros libros. Bueno, podemos ver un poco de las diferencias. De hecho, diríamos que hay demasiadas, pero la gente suele pensar cosas como estas, ¿cierto? Todas las religiones tienen libros sagrados. Entonces, ¿qué tiene de especial la Biblia? Sería la pregunta, ¿cierto? Y aquí hay que Así es. encontrar y contrastar lo que es el contenido de transmisión e impacto. Y es lo siguiente. De la Biblia está llena de datos verificables. Vamos a poner un contraste, ustedes me disculparán que haga esto, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Hay religiones en el mundo que también son religiones de un libro o que el libro apoya su religión. Vamos a hablar, por ejemplo, de la denominación, doctrina y seguimiento de los mormones, ¿sí? Yo creo que muchos de Ujú. nosotros conocemos la secta de los mormones. Los mormones, en cierta manera, tienen un libro fuera de la Biblia que ayuda a, de cierta manera, ellos tener una cantidad de doctrinas fundamentadas, ¿cierto? Pero entonces cuando vamos a mirar el tema del anclaje histórico, el libro del Mormón no tiene, digámoslo así, una verificación arqueológica que nos pueda decir que fue real todo lo que ahí está escrito. ¿Por qué? Porque se ha tratado de buscar todo lo que se habló en el libro de Mormón, pero no se ha dado con esta situación, ¿sí? Entonces, la Biblia está llena de datos verificables, ¿como cuáles? Sí, reyes, ¿cierto? Está llena de fechas, está llena de lugares, por ejemplo, los descubrimientos arqueológicos de la ciudad de Jericó o las inscripciones de Pilato que corroboran los relatos bíblicos de esto, ¿cierto? Pero no solamente esto. Eh, la cantidad de textos que últimamente se han estado encontrando dentro de la arqueología e incluso personas que no creen que los textos hayan sido históricos, como por ejemplo Israel Pilkenstein, que es un gran arqueólogo e historiador, pero él no es creyente desde el cristianismo ni nada. Él ha descubierto cantidad de información que aunque para él verifican otras cosas diferentes a que la Biblia es real, sino
simplemente datos históricos, para nosotros hoy es historia real de lo que es la Biblia. Ahora, hay una autoría múltiple y hay una unidad, ¿cierto? Entonces no proviene solo de un visionario, de una persona que dijo, bueno, yo recibí una visión, o ve, ¿sabes qué? Es que yo creo que Dios me está hablando de esta manera. No, eh, como el Corán, por ejemplo, o como el libro que habíamos hablado anteriormente, el libro de Mormón, sino que tiene una pluralidad de testigos en diálogo, ¿sí? Luego tiene un mensaje central único, que es que mientras otros textos ofrecen reglas o ofrecen mitos, la Biblia traza lo que es un plan de redención histórico desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, estamos hablando de 66 libros canónicos que generalmente manejamos, y los 66 libros lo que están buscando es un plan de redención desde Génesis, desde el capítulo 3 prácticamente empieza el plan de redención hasta el final del todo lo que es el libro en general, o los 66 libros que lo unen, que es el Apocalipsis. Y pues no solamente esto, si hablamos acerca de la diferencia frente a otros libros, está en el impacto cultural, ¿sí? Si nosotros miramos, hay una evidencia clara de cómo la Biblia ha impactado las culturas antiguas y las culturas modernas. Ejemplo, un país como Estados Unidos, que es una potencia mundial, fue impactado por la Biblia de tal manera que incluso hoy en día en muchas partes, eso ha dejado de ser en muchas ocasiones, se hace lo siguiente: se jura sobre la Biblia para poder decir la verdad. O, por ejemplo, hay unos principios establecidos en los textos bíblicos que nos han ayudado a sacar normas de conducta actual dentro de los diferentes congresos de los diferentes. Es un libro que ha dado origen, por ejemplo, a hospitales. Los hospitales salieron porque el que leía la Biblia entendió que había una necesidad, que eran los hospitales. Ha sacado de la Biblia, ha salido la idea de las universidades famosas como Harvard, que habían sido creadas inicialmente por personas con pensamiento cristiano, Oxford, ¿cierto? Reformas sociales, como la reforma incluso de 1500, en donde hubo una transformación total de lo que es la percepción de lo que era la palabra del Señor. Derechos humanos y universales, como el derecho a la vida, el derecho a una vida digna y tantas otras cosas que hay dentro del derecho a nivel universal, ¿cierto? Están basados en los principios bíblicos. Pero no solamente eso, o sea, ¿cuántas películas han salido? Perdón. O cuántos escritores han escrito de la Biblia. Entonces tenemos escritores muy famosos como escritores como C.S. Lewis, que escribe Narnia, que es un boceto prácticamente de la Biblia, entre muchos otros que han escrito. Tenemos artistas famosos que han sido famosos y que su fama realmente ha sido reconocida por las obras que han hecho de la Biblia. Le voy a poner un ejemplo: Miguel Ángel, la Capilla Sistina. ¿Sí? La Capilla Sistina no fuera famosa si no tuviera todas las pinturas que hizo Miguel Ángel acerca de la Biblia. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la Biblia frente a otros libros? Yo creería que esto es que es la palabra viva de Dios. Y al ser la palabra viva de Dios, transforma la sociedad, transforma la mente y transforma el ser humano e impacta en el tiempo. Esa es la diferencia entre la Biblia y muchos otros libros. Así es, hermano. De eso estamos convencidos. Además que si nos preguntaran directamente a cada uno de nosotros, pues con toda seguridad diríamos que desde que empezamos a leer la Biblia y la palabra del Señor, nuestra mente totalmente cambió. Nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar ha cambiado y ha sido gracias a la palabra de Dios. Entonces, estamos convencidos que no es un libro cualquiera que aún sigue vigente.